qué va a pasar con el dólar, con esta volatilidad que está teniendo. Estamos con Damián Quiroz de Capital Consulting para profundizar sobre este tema. Muy buenos días, ¿cómo estás? Y ¿qué ves que puede llegar a pasar hoy, el lunes, ahí a corto plazo? No solo con el dólar oficial, sino también con el MEP, el contado con liquidación, y el Blue, un Blue que está a contramano, ¿no? Mientras todos los demás están para arriba, el Blue está para abajo. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bueno, sí, como bien vos decís, hay algunas discrepancias con las diferentes divisas que tenemos en Argentina, pero creo que tenemos que entender también los argentinos que es normal que el dólar tenga estos movimientos, que suba y que baje. Quizás estamos muy acostumbrados a historias donde el tipo de cambio se mantenía fijo, encajonado, y eso tuvo un costo muy grande para nosotros, pero sí, luego de varios días de una tendencia bajista, hemos visto en estos últimos 3-4 días un pequeño retroceso, ¿sí? Pero es algo normal del mercado, que tenga impulsos y contracciones. Ahora lo que tenemos que entender es qué es lo que pasó, que hizo que esa contracción estuviera quizás un poco más evidente en estos días, y si fue un error de la economía, del gobierno, o si fue algo estratégico. Yo creo que ahí tenemos que visualizarlo de las dos maneras, ¿no? En primer lugar, es algo positivo porque vos tenés mayor liquidez ahora, cuando obviamente tuvieron lo que no se captó el total de lo que fue la licitación de la L27, es decir, que un excedente de pesos en el mercado. Esa liquidez que a vos te queda dando vuelta en el mercado genera, ¿sí?, una cierta presión en el tipo de cambio. Lo que pasa en el ámbito local ya lo sabemos, en el Ejecutivo, los tratamientos que se están tratando y lo que pasa también en la geopolítica. Bueno, eso impulsa a que el individuo busque un refugio en una moneda dura, y los argentinos tenemos un apetito especial, ¿no?, por el dólar. Entonces vemos que el tipo de cambio empieza a quizás buscar un nivel un poquito más alto, pero también esa liquidez que está en el mercado es algo positivo, como decía, porque te genera que las tasas, que se estaban moviendo un poco más al alza con una tendencia bajista del dólar, bueno, vuelvan otra vez a niveles un poco más a lo que veníamos viendo, que es en el orden del 20%, 23%, 25% en algunos casos. Y eso te genera también que el crédito esté un poco más accesible, que eso moviliza la economía. Y sin lugar a dudas, Argentina tiene que hacer frente también a pagos en pesos, por lo cual lo pagás a una tasa un poco más barata. Y eso es algo bueno. Si no tenés un control de toda esa situación, ahí sí para preocuparse, porque tendrías obviamente mayor presión sobre el tipo de cambio que se te puede trasladar al precio, ¿sí? Y eso te va a generar un impacto, sin lugar a dudas, en el índice inflacionario. Pero en el muy corto, ¿sí?, y respondiendo un poco a lo que vos decías, en el muy corto lapso de tiempo, en el muy corto plazo, ese perfil tiene un muy bajo impacto. Sí. Ahora bien. Seguí, no quería interrumpirte, seguí con tu razonamiento, y después, una vez que termines, preguntarte por esta cierta estabilidad, ¿no?, que parecería tener el tipo de cambio. No, exacto, está bien. Lo que sí, obviamente, que yo te refuerzo, para mí es una cuestión no de error, sino más de estrategia que buscó el gobierno y el Ministerio de Economía. Lo vimos ayer también con lo que pasó con la nueva emisión de un bono, ¿no?, el O27, que vence en octubre del 2027 en el mercado local, en dólares, con una tasa bastante razonable, que está en el orden del 6%. Y ahí te da un poco el análisis que está haciendo el gobierno, en donde, si bien vos tenés un excedente de pesos porque no se captó todo lo que fue la licitación de la L27, sí quedó un remanente. Bueno, el gobierno, a su vez, como ve que esa presión, ¿sí?, que se genera sobre el tipo de cambio, te está mandando ahora a mercado local un bono en dólares a una tasa que es atractiva o razonable, como te decía hace un rato. Eso lo que busca es, de cierta forma, tratar de actuar como una especie de válvula, ¿sí?, financiera de absorción. Lo que busca es canalizar hacia el tesoro, ¿sí?, para bajar la presión en el tipo de cambio. Es una especie de orden en lo que sería la liquidez, mantener un equilibrio entre la divisa dura y lo que es la divisa local. Así que obviamente va a llevar tiempo, porque Argentina tiene muchas deudas todavía para llevar adelante y hacerse cargo, pero acá en julio, ¿sí?, recordemos que tenemos que pagar más de 2.000 millones de dólares. Argentina mantiene este esquema, ¿no?, de poder emitir estos bonos sin tener que salir a pedir prestado a
organismos internacionales, evitar, obviamente, a rajatabla de no emitir, tratar de, obviamente, siempre mantener el índice inflacionario estable o hacia la baja, que el tipo de cambio no se mueva. Bueno, eso puede llegar a ser que de acá a junio, Argentina, con este tipo de bonos, ¿sí?, con este tipo de instrumentos financieros, puede hacer frente a esos 2.000 millones de dólares que se vencen a julio. Por lo cual sería algo positivo, siempre y cuando se mantenga el orden en la parte fiscal, monetaria, y lo más importante es la credibilidad. ¿Sí? La credibilidad que tenga el gobierno y el Ministerio de Economía para llevar adelante ese proceso. Claro. Ahora, tenés también, por un lado, la entrada de la cosecha gruesa, que va a ser récord, ¿no? Del campo entre el trimestre como dorado, abril, mayo, junio, con lo cual ahí tendrías algún tipo de cierta estabilidad, o algunos dicen hasta presión para la baja, u oportunidad de que el carry trade siga por unos meses más, pero luego, a partir del segundo semestre, podría empezar otra vez la presión. Sí, exactamente, tal cual. El tiempo es lo que va a determinar cómo se sigue llevando ese equilibrio. Como bien vos decías, el campo va a cumplir un factor muy determinante en cuanto a lo que va a ser la cosecha gruesa. Yo creo que se va a saber también aprovechar todo lo que está sucediendo a nivel geopolítico para disminuir todas esas presiones, poder captar divisas, y obviamente lo que el gobierno busca es no descapitalizar el central, tratar de no pedir, obviamente, organismos internacionales, ¿sí?, en su mayor medida. Y también hay un refuerzo, ¿no?, en cuanto a esa credibilidad que está dando el gobierno, y lo vimos ayer con este bono, es decir, bueno, yo tengo demasiada demanda, pero tomo solamente lo que necesito, no más que eso. Eso te muestra que hay una credibilidad y hay un sostén financiero a largo plazo que dicen, bueno, yo me comprometo, pero tomo lo justo y no lo necesario, no más que eso. Bueno, eso habla de la seriedad que está teniendo el Ministerio de Economía, y obviamente lo ven los inversores de esa forma, pero hay variables que quizás están un poco más ajenas a lo que es la parte local de Argentina, y hay que ver cómo se comportan las demás variables. Eso lo va a determinar el tiempo. ¿Vendría a ser la antesala esto para poder llegar a salir eventualmente al mercado de deuda internacional? Es un gran paso, ¿sí? Es un gran paso. Yo creo que todavía es pronto para decirlo, todavía resta mucho de ver que Argentina muestre que está en el camino del cambio. Sin lugar a dudas, lo que va a pasar en el Ejecutivo va a ser más que importante, que las reformas se lleven a cabo y se aprueben y se busque ese consenso con la parte no oficial. Bueno, va a ser más que relevante, y después de ahí vamos a poder empezar a ver que Argentina rompa nuevamente los 500 puntos. Recordemos que el riesgo país volvió a subir, pero es el mercado, ¿sí? Así actúa. Todavía se tienen que tratar todos estos temas y vamos a ver cómo se lleva adelante, pero hay un buen pronóstico, hay un horizonte que está cada vez más cercano y se puede ver. Entonces, el tiempo, como te decía, es el que va a dictar que eso sea factible. ¿Por qué este riesgo país que vuelve a subir? Cuando todo parecía que, un gobierno esperando que se acerque hacia la zona de los 400 puntos, ¿no? O por debajo de eso para poder salir a emitir, otra vez te sube y se te acerca a los 600, ¿no? Casi. Sí, mira, obviamente el riesgo país es un indicador de confianza, como bien vos sabés. Y hay una frase muy conocida que lo conocemos entre los economistas, que no hay árbol que llegue al cielo ni raíces que llegue al infierno. Siempre vas a tener, como te decía, impulsos y contracciones. Estamos en un proceso en donde se están tratando reformas que son muy duras, que son muy fuertes, que tienen años y años, que están asentadas en la Argentina, así como si fuera ya una costumbre implícita, que se están tratando de cierta forma reacomodar. Y eso trae ruidos, trae malestares en diferentes sectores. Y el inversor, ¿sí?, las personas que están esperando para tener un aporte mayor a la Argentina, eso lo ven. Entonces, el riesgo vuelve a aparecer. Pero, es una cuestión de tiempo y ver cómo la seriedad del gobierno y del Ministerio de Economía lo sobrelleva hacia su objetivo, ¿no?, que es lo principal para poder tener mejor horizonte en el corto plazo. ¿Y en mercados dónde ves oportunidades? ¿Qué bonos, qué acciones, por dónde irías vos? Bueno, mira, hoy tenemos gran volatilidad, no solamente en el nivel local, ¿no?, a nivel global, y es una oportunidad bastante interesante actuar en los mercados. Sin lugar a dudas, los bonos provinciales están dando tasas muy atractivas,
¿sí? Para aquel que busca cierta estabilidad y tener obviamente un horizonte un poco más previsible. Y después tenés sectores que son muy importantes como oil and gas y minería, que tienen un rol significativo. Hay que estar atento a la banca. La banca siempre cuando tenés un proceso de cambio tiene grandes expansiones, pero los resultados no fueron tan favorables a cierre de año, pero obviamente va a empezar a haber un poquito más de movimiento por lo que pronosticamos ya finalizando el año que viene. Entonces, hoy si tengo que centrarme en un sector específico, te diría que oil, gas y minería. ¿No están caros ya? Bueno, tenés oportunidades. Caro depende contra qué, claro, ¿no? Eso siempre de cada inversor. Pero obviamente hay acciones que pueden llegar a estar un poquito más sobrevaloradas que otras, pero como te decía, hay que estar atentos al momento preciso para invertir. No solamente dependemos de lo que pasa en la Argentina, sino en el mundo. Sabemos lo que está pasando en el Medio Oriente. Con el caso del tema oil and gas, va a ser fundamental comprender esos movimientos para, si uno tiene la necesidad de proyectar una inversión quizás un poquito más volátil, riesgosa, bueno, tomar posición, ¿no? ¿Las LECAP siguen siendo negocio, las cortas? Tenés una curva invertida, ¿no? En la renta fija. Exactamente. Bueno, en mi caso particular, yo lo tomaría con cierta precaución, sería muy cauto. Buscaría más quizás un rendimiento que trate de equiparar a lo que es el índice inflacionario y tratar de compensar estas volatilidades que hay o con arbitraje, con el tema del dólar. Pero sí, no deja de ser un mal instrumento la LECAP para tener en cartera. Bien, gracias, Damián. Gracias, Mariano, un saludo grande. Damián Quiroz, CEO de Capital Consulting. ¿Qué pasaba acá por la pantalla de Canal E? Nosotros seguimos informando de esta manera.